Hostia, hostia. Hola amigos, bueno, aquí veis lo que pone. Aquí comienza todo un paraíso de curvas, Cangas de Onís, kilómetro cero. Y el monumento a la moto que tiene el Ayuntamiento de Cangas de Onís. Estamos a las puertas de Pico de Europa y vamos a hacer una ruta que vamos a recorrer los picos de Europa. Hace unos días, curiosando por internet del viaje que hice yo en su día al Estelvio, me encontré que parece ser que aquí en Asturias tienen un Estelvio asturiano, el Alto de Casielles. Entonces siempre me entró la curiosidad por saber si eso se parece al Estelvio italiano, al verdadero, y nada, pues vamos a ir para allí, lo vamos a comprobar y os diré mi opinión. Y de paso veremos el Alto del Pontón y el Riaño, muchos sitios preciosos de los picos de Europa. Así que venga, vámonos y os iré explicando por el camino todo lo que vamos viendo. Pero fijaros, todo un paraíso de curvas. Una moto en el Ayuntamiento de Cangas de Onís. Bueno, estamos saliendo ya de Cangas de Onís. Esto que estáis viendo aquí es el puente, el río Sella, y el puente romano que pasa por el río Sella, ahí lo veis. Y ya cogemos en dirección la Nacional 625, que comunica Asturias con León. Estamos ya saliendo de Cangas. Y bueno, esto es ahí, lo que veis al fondo ya son los picos de Europa. Iremos paralelo casi todo el rato al río Sella. El desfilador que vamos a coger le llaman el desfiladero de los Bellos. Son más o menos unos 20 kilómetros. La carretera dicen que es espectacular, lo vais a ver, yo ahora mismo no tengo una idea. El tiempo es magnífico. La ruta, vamos a dar toda la vuelta hasta volver hasta Gijón. Qué carreteras hay por aquí, mirad qué espectáculo de naturaleza, ¿no? Y sí que es cierto que alabamos mucho lo de los demás y alabamos poco lo nuestro. Y bueno, sin desmerecer a los demás, deberíamos alabar más nuestros paisajes. Picos de Europa yo ya estuve en San Isidro, lo conozco un poco. Esta carretera no la conocía, pero lo conozco un poco y es una pasada. Y aquí estáis viendo, esto es una maravilla. Yo he tenido suerte de viajar en la moto y es espectacular lo que he visto, pero esto es espectacular también y está aquí al lado de casa, ¿eh? No tenemos que hacer 2.000 ni 5.000 ni 6.000 kilómetros para esto, ¿eh? O sea que tenemos que hacer más rutas, tenemos que investigar más y está bien, evidentemente, hacer un viaje al extranjero de vez en cuando, pero hay que aprovechar estas pedazos de rutas que tenemos por aquí, por España, ¿eh? Bueno, aquí veis, vaya pedazo de carretera, ¿eh? Impresionante, buen firme, el ancho justo y poco tráfico. El río Sella al lado, desfiladero de los Bellos. Bellos con B e Y, ¿eh?
Ole motos. Vidosa, esto se llama Vidosa. Hostia, hostia. Mira. Joder. Adiós, señor. Voy con las vaques. Bueno, venga, vamos arriba. Vamos por el Algo de Caselles. Ahora, que es lo más fácil, os diré que este alto está a 808 metros por ahí, por encima a nivel del mar. Son más o menos sobre aproximadamente 3,8 km de subida y son 23 curvas de herradura, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es, bueno, vamos a comprobar si lo que dicen es cierto, de que se parece, de que es el Stelvio italiano. Como sabéis, el Stelvio es un alto que está en los Alpes, tiene 2.700 metros por ahí aproximadamente, ahora mismo de cabeza no lo recuerdo muy bien. Es un paso muy utilizado en la Vuelta Ciclista, en el Giro de Italia, ¿no? Y bueno, aquí en Asturias le están dando mucha publicidad y vamos a comprobarlo. Arriba hay un pueblo que se llama Caselles. Hay que tener mucho cuidado con la gravilla, hay un mogollón de gravilla. Y está abandonada, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo y veremos las vistas. Vamos a ir comprobando las curvas, la subida, la pendiente es aproximadamente del 12,3% de media, ¿no? Esta debe ser la primera. Esto. Venga, venga. La primera hay que tomarla con más cuidado que las demás, ¿eh? Después no serán todas así. A ver si el asfalto mejora un poco. Eso espero. Venga, continuamos. Aquí lo peor, igual que en el Stelvio, pasa que aquí hay muy poco tráfico, que es lo bueno. Pero peor es que te venga un coche de frente en la curva, ¿vale? Que ahí es donde el máximo riesgo, ¿vale? Frenar en la curva es garantizarte besar el suelo, ¿vale?
Bueno, y como veis, las curvas es en primera, ¿eh? Subiendo, segunda y a veces un poco tercera, ¿ves? Y esto pues debió ser en su día, tiene toda la pinta de haber sido un colegio de estos uy, uy, la gravilla. ¿Veis? Y esto también tiene que haber sido una iglesia, ¿ves? Aquí es donde creo que acaba. Bueno, aquí veis, este es el Alto de Caselles, ¿vale? Lo que llaman el Estelvio asturiano. El paisaje es impresionante, no llega a ser como en los Alpes, pero el paisaje es impresionante, ¿eh? Y bueno, esta es la iglesia, lo que veis aquí a mi espalda, ¿eh? Venga, vamos a montar a la moto, bajamos, os comento y seguimos para el Alto del Montón, ¿vale? Venga. Bueno, pues venga, vámonos para abajo. Aquí veis la bajada. Vamos a empezarla despacito. ¿Qué os voy a contar? Bien, bueno, son 23 curvas de herradura. Que para practicar el Stelvio está bien. Ahí veis. ¿Qué tiene jodido? Bueno, la carretera es muy estrechita y muy bacheada. La carretera del Stelvio está bastante mejor. El Stelvio no te da un descanso en el aspecto de las curvas, son 48 curvas seguidas. Este para mí tiene mayor facilidad, yo subí con más facilidad, mejor es la experiencia de haberlo hecho en lo otro. Hay un trozo de asfalto muy bueno, hay otro trozo de asfalto más complicado, se sube bien, lo más es que casi no hay tráfico, te puedes encontrar alguna moto o dos ciclistas como me encontré yo antes, pero casi no hay tráfico, entonces bueno, puedes permitirte algún lujo. Es bonito venir y es bonito hacerlo, el paisaje es maravilloso, no desmerece evidentemente los Alpes son los Alpes y la altura que tiene, la nieve y todo, ¿no? Pero el paisaje es una maravilla, vale la pena venir, vale la pena recorrerlo. Pero hacen bien en publicitar esto, ¿no? Para que la gente se anime a venir, a conocer Asturias. Asturias es un paraíso, ya habéis venido, la carretera por la que hemos venido, es una maravilla, ¿eh? ¡Puf, qué pasada! Y bueno, y la que nos espera ahora, que vais a ver, es una verdadera pasada. ¿Mm? Bueno, mirad. ¡Guau! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón!
Bueno, pues nada, hemos dejado ya atrás el Alto de Caselles y el que aquí llaman el Estelvio Asturiano, y nos vamos para el Alto del Pontón. Y seguimos por la 625, ¿vale? Seguimos por el desfiladero de los Bellos y seguimos en la ruta, en la carretera que une Asturias con León. Un poquillo de brisa, pero la carretera es magnífica, ¿vale? Ahí lo veis, Puente del Angollo. Vamos a empezar a entrar en León, ¿vale? Túnel de Regaldín. Venga, continuamos con esta magnífica carretera, magníficas curvas. No me extraña que allí en Cangas pusieran el paraíso de las curvas, porque hoy tenía que haber traído el dron. Pero mi inexperiencia y mi osadía, las dos cosas mezcladas, pues os comentaré que he tenido un percance con él y no le puedo traer nada grave, nada que no se puede solucionar, pero allí ha quedado el dron. Espero tenerlo operativo para próximos vídeos, pero ahora mismo lo tengo en mantenimiento. Bien, estamos llegando al Alto del Pontón. Este alto tiene 1280 metros, pertenece al municipio de Oseja, y esto ya es, bueno, como habéis visto antes, hemos cruzado a Castilla y León, o sea que esto es León ya, ¿no? Que nada, pasamos el Alto del Pontón y seguimos para Riaño, que es donde vamos a parar a comer, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí a mi izquierda, todo eso que veis ahí, este es el embalse de Riaño. Riaño es el pueblo donde vamos a parar ahora para comer, ¿vale? Este embalse, lo que he leído yo es que, bueno, tardó mucho, hubo muchos problemas durante la construcción y hasta donde yo sé se terminó de construir y se empezó a llenar en el año 1987. ¡Guau! 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 Un águila, bueno, un águila, yo qué sé. Mirad qué imagen más bonita, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mirad para allí, mirad para allá. Bueno, esto debe ser Riaño. Digo yo, sí, exactamente. Esto es un pueblo nuevo, como veis las casas están nuevas, porque el pueblo tiene que estar antiguo, tiene que estar ahí bajo las aguas. Bueno, aquí hemos comido
el restaurante Presa. Esto es Riaño, ¿vale? Allí ves fondo los picos de Europa y ahí se ve parte del embalse. Estamos ya viniendo por una carretera distinta por la que bajamos, ¿vale? Hemos bajado por la carretera que venía de Cangas de Onís, que era la 625, y ahora estamos volviendo por otra distinta en la que saldremos a Langreo y después a Gijón, ¿vale? Pero sí que es cierto, lo que sí que es cierto que cierta similitud en pequeñito, evidentemente no al nivel, pero en pequeñito sí que tiene con los Alpes, ¿eh? Porque en los Alpes hay muchas carreteras de este tipo, bueno, de distancia, de repente llegas a un pueblecito. Bien, estamos llegando al puerto de Tarna, son 1490 metros. Esta carretera que une Riaño con Langreo, Asturias, bueno, León y Asturias, es una pasada, ¿eh? Es magnífica, de verdad, ¿eh? Es estupenda. Mirad para ahí, vaya paisaje, macho. Bien, hemos cruzado toda la avenida principal de Gijón y bueno, ahora tenemos que llegar aquí a la playa de San Lorenzo. Esto que veis aquí al fondo ya es el paseo marítimo y esta es la playa de San Lorenzo. Bueno, pues nada, listo, hemos llegado, estamos aquí en la playa de San Lorenzo, en Gijón, y hemos acabado un día de ruta magnífico. La verdad es que los picos de Europa no defraudan. Empezamos en Cangas de Onís, el kilómetro 0, y bueno, en dirección Riaño, comimos en Riaño, subimos a Casielle, al Alto del Pontón, y después de comer nos venimos por Langreo, y bueno, la zona de curvas se acaba más o menos ahí por Langreo, pero hemos querido venir aquí a la playa y acabar aquí, así que bueno, un paraíso de curvas, un día magnífico, y Picos de Europa es un crack, así que hay que hacer más rutas por nuestro país, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la siguiente.